A continuación, vamos a trabajar dos problemas que están en la guía que hacen referencia a las aplicaciones de las leyes del seno y coseno. El primer problema dice lo siguiente. Un poste de alumbrado público se ha inclinado 17 grados respecto a su posición inicial. Debido a esto, la empresa encargada ha colocado un cable tensor de acero desde lo alto del poste hasta una distancia de 15 metros a su base. Si el ángulo que se forma entre el cable y el piso es de 32 grados, calcular A, la longitud del cable, B, la medida del poste. Tenemos un poste que inicialmente estaba perfectamente vertical, pero con el tiempo se ha inclinado 17 grados. Por ende, hubo que colocarle un tensor de acero para evitar que se siguiera inclinando. Aquí podemos apreciar que obtenemos un triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso de 107 grados. Estos 107 grados resultan de sumar 90 grados más los 17 que se inclinó. Entre tanto, el ángulo que se encuentra entre el piso y el cable tensor es de 32 grados. Y la distancia que hay del extremo inferior del cable a la base del poste es de 15 metros. Entonces nos están pidiendo la longitud del cable y también nos están pidiendo la longitud del poste. Cabe aclarar que vamos a calcular en primera instancia el ángulo que se forma entre el cable y el poste, ya que lo vamos a necesitar. Vamos a llamarlo alfa. Y para calcularlo basta hallar la diferencia entre 180 grados, 107 grados y 32 grados, dándonos como resultado que alfa mide 41 grados. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a evaluar los datos. Tenemos dos ángulos conocidos y un lado del triángulo. Obviamente, previamente habíamos calculado el ángulo alfa que nos dio 41 grados. Por ende, el criterio que se ajusta es ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Por ello, vamos a utilizar la ley del seno para resolver el problema. En primera instancia, vamos a proponer la primera razón. Encontramos que C es al seno de 107, son opuestos, como 15 metros es al seno de 41, que también son opuestos. Basándonos en el principio fundamental de las proporciones, que el producto cruzado resulta una igualdad, entonces tendríamos que C que multiplica al seno de 41 es igual a 15 metros que multiplica al seno de 107 grados. Como C queda multiplicando el seno de 41, entonces pasémoslo acá al otro lado a dividir. Vamos a meter toda esta expresión en la calculadora. Es decir, paréntesis, 15, seno de 107, cierro paréntesis, dividido, seno de 41. Presionamos igual y observamos que obtenemos el valor de 21,86 metros. Quiere decir que la primera respuesta es la longitud del cable es 21,86 metros. Vamos a resolver ahora la parte B del problema y para ello utilicemos nuevamente la ley del seno. Vamos a formar la siguiente proporción. L es al seno de 32, ya que son opuestos, como volvamos a tomar la misma razón anterior. 15 metros es al seno de 41 metros. Y aquí hacemos un procedimiento similar. Vamos a despejar L. Para ello vamos a multiplicar en primera instancia cruzado, es decir, L multiplicado por el seno de 41 igual a 15 multiplicado por el seno de 32. Y vamos a despejar L. Ese seno de 41 lo pasamos acá a dividir. Ahora, nuevamente con el uso de la calculadora, vamos a introducir la siguiente expresión. Abrimos paréntesis, 15 por
seno de 32. Recuerden que el por no es obligatorio, pueden escribir simplemente 15 seno de 32. Cerramos paréntesis, dividido seno de 41, presionamos igual y obtenemos el valor de 12,11 metros. Para dar respuesta al interrogante de la pregunta B, quedaría así: la medida del poste es 12,11 metros. Y así damos por finalizado el ejemplo número 1 de la guía. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 2 de la guía, que dice así: el piloto de un avión observa una embarcación a su lado derecho y otra a su lado izquierdo en el mismo instante. Si el ángulo que se forma entre las visuales es de 80 grados, además la distancia entre el avión a la embarcación de la derecha es de 7 kilómetros y a la de la izquierda es de 4 kilómetros, calcular la distancia entre las dos embarcaciones. Para entender mejor la situación, vamos a recrearla en la siguiente animación. Se aprecia un avión en movimiento y desde él se observan dos embarcaciones. Las líneas punteadas amarilla y roja se le llaman líneas visuales y son pertinentes a la observación que hace el piloto. Puede apreciarse claramente que entre los tres elementos que participan en el problema se forma un triángulo. Entonces vamos a ubicar en él datos y variables. El primer dato que puedo ubicar es el ángulo que se forma entre las visuales, que es de 80 grados. El problema también nos da como dato que la distancia que hay del avión a la embarcación del lado derecho es de 7 kilómetros y la distancia que hay del avión a la embarcación del lado izquierdo es de 4 kilómetros. La pregunta es: ¿cuál es la distancia entre las dos embarcaciones? A esta pregunta le vamos a asignar la incógnita X, que precisamente queda opuesto al ángulo de 80 grados. Como ya tenemos ubicados los datos y la incógnita en el gráfico, es decir, tenemos un lado de 4 kilómetros, un ángulo de 80 grados y el otro lado de 7 kilómetros, puede apreciarse claramente que este par de lados conocidos forman el ángulo de 80 grados. Entonces el criterio que más se ajusta es lado, ángulo, lado, y este criterio hace parte de la ley del coseno. Vamos a pasar entonces ahora sí a resolver el problema. Como ya dijimos que vamos a utilizar la ley del coseno, vamos a empezar de la siguiente manera. X al cuadrado es igual a 4 kilómetros al cuadrado más 7 kilómetros al cuadrado menos el doble producto de este par de lados por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, que en este caso sería 80 grados. Y vamos a hacer la operatoria aritmética. Entonces tenemos que 4 al cuadrado da 16, 7 al cuadrado da 49 y la expresión 2 por 4 por 7 por coseno de 80 grados resulta 9,72. Posteriormente, y al reducir la expresión 16 más 49 menos 9,72, obtenemos 55,28. Y para eliminar el cuadrado de la incógnita, basta con sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 55,28, obteniendo como resultado 7,43. Solo nos queda dar respuesta al problema, que diría: la distancia entre las dos embarcaciones es 7,43 kilómetros. Y de esta manera damos por concluido la explicación de los dos ejemplos de la guía. Felicidades, muchachos.